Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda a Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 26 de febrero del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Pidámosle al Espíritu Santo que prepare ese terreno que es nuestro corazón para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté activa y operante en nosotros, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. En Isaías capítulo 55, versículo 11, nos dice la palabra de Dios que cuando Dios envía sus palabras para nosotros, no regresa a él vacías, sin antes hacer aquello que Dios quiere que haga en nosotros, aquel propósito que Dios quiere que haga en nosotros. Por eso, como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, desechando toda malicia de nuestra vida, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y no nos contentemos solamente con escucharla, sino pongámosla por obra. Porque cuando escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos por obra, nos engañamos a nosotros mismos. Comencemos, mis queridos hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les invito a orar. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y luz en el sendero de nuestra vida, perseveremos en ella, demos mucho fruto y un fruto que dure, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 9, del versículo 38 al 40. Empleo del nombre de Jesús. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y no viene con nosotros, y tratamos de impedírselo porque no venía con nosotros. Pero Jesús dijo: No se lo impidáis, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y luego sea capaz de hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros está por nosotros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos y amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Hoy estamos leyendo y meditando el Santo Evangelio según San Marcos capítulo 9, del versículo 38 al 40, el empleo del nombre de Jesús. Juan se acerca a Jesús y le dice: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y no viene con nosotros, y tratamos de impedírselo porque no venía con nosotros. Entonces aquí una persona que expulsaba demonios en el nombre del Señor Jesús, y Juan dice:
tratamos de prohibírselo. ¿Por qué? Porque no venía con nosotros. Entonces, el Señor Jesús le responde, dice, pero Jesús dijo, no se lo impidáis, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y luego sea capaz de hablar mal de mí. Pues el que no está conmigo, el que no está contra vosotros, está con vosotros. Ahora, aquí hay algo muy importante que analizar. Y a veces muchos hermanos separados e incluso muchos hermanos católicos malinterpretan este pasaje bíblico. Y como dice en 2 de Pedro 1:20, nadie puede interpretar la Biblia por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque 2 de Pedro 3:16 dice, los ignorantes y poco firmes en la fe la tuercen, la interpretan mal para su propia perdición. Entonces muchos leen este pasaje bíblico y dicen, pero Jesús dice que no se lo impidan. Así que cualquiera que venga hablando con la palabra de Dios, hay que escucharle, sea quien sea. Y no es así. Primeramente, quiero mostrarles un pasaje en Números capítulo 11, versículo del 26 al 29, donde sucedió algo con, con Edad, a ver cómo era el nombre de ellos, era Medad y Eldad. Dice así, Números capítulo 11, versículo del 26 en adelante. Habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad. Reposó también sobre ellos el Espíritu, ya que si bien no habían salido a la tienda, eran de los designados y profetizaban en el campamento. Entonces aquí estos 2 hombres están profetizando en el campamento. Un muchacho corrió a anunciar a Moisés, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, Josué que era el ayudante de Moisés, Josué, hijo de Nun, que estaba al servicio de Moisés desde su mocedad, tomó la palabra y dijo, mi señor, prohíbeselo. Ahí Josué más o menos a la misma actitud de Juan. Juan dice, tratamos de impedir que siga haciendo eso porque no viene con nosotros. A aquel hombre que andaba expulsando los demonios utilizando el nombre de Jesús. Juan lo trata de prohibir. Y aquí igual, Josué lo trata de prohibir. Y dice Josué a Moisés, Moisés, mi señor, prohíbeselo. Le respondió Moisés, ¿es que estás tú celoso por mí? Ojalá que todo el pueblo de Yahvé profetizaran, porque Yahvé les daba el Espíritu. Y dice Moisés, no estés celoso, ojalá que todos profetizaran, ojalá que todos hablaran, anunciaran la palabra de Dios, denunciaran el pecado, ojalá que todos profetizaran. Entonces, aquí vemos un pasaje en la Escritura donde Eldad y Medad estaban profetizando porque el Espíritu de Yahvé reposaba en ellos. Ahora, ¿qué sucede en el Evangelio del día de hoy? Alguien está expulsando a los demonios en el nombre de Jesús. Un discípulo de Jesús que se da cuenta que esta persona que expulsa a los demonios en el nombre de Jesús no viene con los 12 discípulos, no viene con los discípulos del Señor. Entonces dice, tratamos de prohibírselo. Y dice el Señor, no se lo prohíban. No hay nadie que haga un milagro en el nombre de Jesús y luego hable mal de Jesús. Entonces ahí parece que todo estuviera bien, parece que todo, que a cualquier persona que nos habla del Señor y nos habla con la Sagrada Escritura, entonces parece que todo estuviera muy bien. Les digo parece porque aquí viene el gran detalle, un detallazo. Entonces, escuchen. Dice, pues Jesús dijo, no se lo impidáis, pues
no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y luego sea capaz de hablar mal de mí. Aquí está el detalle, versículo 40. Marcos 9:40. Pues el que no está contra nosotros está por vosotros. Aquí Jesús nos deja claro que hay algunos que están en contra de la sana doctrina de la enseñanza de Jesucristo. Dice, el que no está contra nosotros está con vosotros. Hay unos que predican a Jesús, predican la sana doctrina, con diferentes, vamos a ver cómo dice San Pablo en, ah, vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 15. Bien, Filipenses capítulo 1, versículo 15. Dice, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia. Entonces aquí había personas que veían predicar a San Pablo y también ellos se proponían a predicar también, ¿por qué? Por hacerle competencia. Pero predicaban la sana doctrina, sino que hacían de una manera de envidia, por envidia a Pablo. Entonces, mire, dice, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad. Entonces, algunos que predicaban desde el tiempo de Pablo, por envidia a Pablo y por hacerle competencia, por rivalidad. Mas hay también otros que lo hacen con buena intención. También hay otros que lo hacen con amor, con buena intención, sabiendo que todos los que trabajamos en el ministerio de la evangelización no es para ganar personas para nosotros. Todos trabajamos con un único fin de que las personas conozcan a nuestro Señor Jesucristo, que perseveren en su palabra, que den mucho fruto y alcancen la salvación, como todos deseamos y anhelamos alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 9. Entonces dice San Pablo, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, mas también hay otros que lo hacen con buena intención. Esos por amor, sabiendo que yo estoy puesto para defender el Evangelio. Aquellos por rivalidad, no con puras intenciones, pensando que aumentan la tribulación de mis cadenas. Entonces dice San Pablo que hay unos que hacen con amor, comprendiendo que Él es el apóstol de los gentiles y predican con amor. Los otros lo hacen por rivalidad, para aumentar el peso de las cadenas por las cuales San Pablo, por las pruebas que San Pablo está pasando. Pero escuchen esto. Dice, estos por amor, sabiendo que yo estoy puesto para defender el Evangelio. Aquellos por rivalidad, no con puras intenciones, pensando que aumentan la tribulación de mis cadenas. Y que, al fin y al cabo, con hipocresía o con sinceridad, Cristo es anunciado y esto me alegra y me seguirá alegrando, dice San Pablo. Entonces, aquí vemos claramente que hay personas que están con nosotros, que evangelizan la sana doctrina, que transmiten la sana doctrina, de pronto por hacerle competencia a los otros evangelizadores o por, eh, por, este, por envidia, por rivalidad, y otros por amor, con sinceridad, por amor a Jesucristo, para luego decir, como dice en Lucas 17:10, siervo inútil soy, he hecho lo que tenía que hacer. Entonces dice San Pablo, así sea por rivalidad, por hipocresía,
o por amor. Lo importante es que están predicando a Cristo. Dice, y eso me alegra y me seguirá alegrando. Que Cristo sea predicado, dice San Pablo. Dice, eso me alegra que Cristo sea anunciado, y eso me alegra y me seguirá alegrando. Entonces, cuando nosotros leemos esto, vemos que dentro de la misma Iglesia Católica pueden haber personas que evangelicen por amor a Jesucristo y por amor a los otros hermanos y hermanas de evangelizadores o catequistas. Y también puede haber personas que solamente lo hagan por evangelicen bien, transmitan la sana doctrina, pero para hacerle competencia al otro, como para dejarle en mal al otro, como quien dice, yo sé más y quiero ser una persona evangelizadora más conocida. Pero predican la sana doctrina. Entonces, aquí están dos grupos, dice el Señor Jesús. Unos están en contra y otros están con vosotros, aunque prediquen por rivalidad y no con amor, pero están con nosotros. Pero hay otros que no están con nosotros. Ahí es donde está el detalle, y ahí quiero que pongamos la lupa. Porque ahora vamos a leer primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 1. ¿Por qué es que tenemos que tener cuidado con esto? Y no es digamos así, no es recomendable, no es saludable espiritualmente escuchar a cualquiera que se asome a la puerta y nos diga, hermano, Dios te bendiga, te vengo a predicar la palabra del Señor, aleluya, gloria al Señor. Juan 8:47 dice, el que es de Dios escucha la palabra de Dios, el que no es de Dios no escucha la palabra de Dios. Entonces, ahí el católico que no está preparado se queda como no sabe qué hacer. Y ahí los protestantes vienen y atacan y atacan. Por eso dice San Juan, escuchen, San Juan capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente. Y aquí es donde está el detalle. Dice, queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, antes bien, examinad los espíritus, examinad si los espíritus son de Dios. Entonces, ¿qué dice San Juan? Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 1. Queridos, no os fíes de cualquier espíritu, no se confíen de cualquiera, no se confíen de cualquiera que venga hablando en el nombre del Señor y que te venga a predicar la palabra de Jehová, aleluya, gloria al Señor. Dice, no se confíen. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, antes bien examinad si los espíritus son de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Examinar si los espíritus vienen de Dios. Les pongo un ejemplo. Muchos de estos sectarios protestantes vienen a vuestras casas, tocan la puerta y siempre vienen no tanto a evangelizar, sino a atacar que la Iglesia Católica esto, que la Iglesia Católica esto. O sea, tienen que hablar mal de la Iglesia de Cristo para así ellos poder, como, entre comillas, sobresalir o ganar gente. De otra manera no pueden. Tiene que siempre valerse de ataques y ataques, de proselitismos. Por eso hay que examinar si los espíritus son de Dios. Les pongo un ejemplo. Ellos dicen que tienen el Espíritu Santo, pero hablan súper mal de la Virgen María. Que María tuvo más hijos, que María es esto, María es aquello. Entonces, ya que primera carta de San Juan capítulo 4 versículo 1 dice examinarlos si los espíritus vienen de Dios, podemos nosotros hacer un examen. A ver, en Lucas capítulo 1 versículo 42 dice que cuando Isabel, la prima de la Virgen María, cuando Isabel se llenó del Espíritu Santo, exclamó en alta voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Entonces, una persona que está llena del Espíritu Santo se expresa así de la Virgen María. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces, si una persona viene y dice, oh, María tuvo más hijos, María ta, 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 entonces podemos ver que no está con nosotros.
está en contra de la sana doctrina. Les pongo otro ejemplo. Dice Jesús, el que no está contra ustedes está con ustedes. Pero hay que ver primero si los que nos anuncian, entre comillas, la palabra de Dios están en contra de la sana doctrina. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan 6:55, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué dicen los protestantes? Oh no, es que ese es un símbolo. Ahí Jesús quería decir que su carne y su sangre simbolizaba la Biblia. Cuando Jesús dice que hay que comer su carne, beber su sangre, está hablando de que hay que leer la Biblia. Se ve que están en contra y todavía le quieren corregir entre comillas a Jesús. Jesús dice claramente, Juan 6:55, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y dicen ellos, oh, es que Jesús quiso decir esto y esto y esto. A mí que me importa lo que ellos digan. Lo que a ustedes y a mí nos debe importar es lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Y cuando ellos vienen, estos sectarios vienen a agregarle cosas, a quererle corregir a Jesús, o es que Jesús quiso decir aquello, entonces ellos saben más que Jesús, pues. Imagínense hasta dónde llega la ignorancia. La ignorancia es atrevida. Y muchos les creen. ¿Por qué? Porque no se han preparado. Porque cuando uno ignora las cosas, cualquier persona que le hable de Dios parece que fuera eh, algo bueno que uno escucha, pero hay que tener en cuenta, a ver, qué me está hablando, de qué me está hablando, a ver si me está predicando la sana doctrina. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta si es la sana doctrina si yo ni siquiera la conozco? Por eso es importante de todos los católicos conocer su fe, para que poder, primero hay que conocer nuestra fe para poder amar nuestra fe. No podemos amar algo que no conocemos. Si nosotros decimos ama a Jesús, tenemos que conocerle. Y como Jesús se revela a través de la Sagrada Tradición, a través de la Sagrada Escritura, a través de la iglesia. La iglesia que le fundó, la única iglesia que él fundó. Entonces se dan cuenta, por eso Jesús dice, el que no está contra ustedes está con ustedes. Entonces hay que tener en cuenta que hay personas que están en contra. Y hablando de estas personas que están en contra de la sana doctrina, vamos a ver cómo dice segunda carta de San Juan capítulo 1 del versículo, vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Dice, todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo. ¿Se dan cuenta? Está la doctrina de Cristo y la doctrina del que te conté, del enemigo, de Satanás, para que entiendan más claro. Entonces está la doctrina de Cristo y está la doctrina del diablo. Y dice, todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese sí posee al Padre y al Hijo. Si alguno va a vosotros y no os lleva esta doctrina y no os trae la doctrina de Cristo, ¿cuál es la enseñanza de Cristo? Cristo dejó los sacramentos. Cristo fundó su iglesia. Mateo 16:18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué dicen los protestantes? Cristo no fundó ninguna iglesia. O si no dicen, nosotros somos la iglesia de Cristo. Y cuando le preguntamos, a ver, dime en el año 1400, ¿dónde estaba tu iglesia? ¿En qué parte del mundo estaba? No tienen ni idea porque no existía. Los más antiguos son los luteranos que vienen desde 1517 en adelante. Entonces, ellos traen una falsa doctrina. Dijo Jesús en Juan 20:23, a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. A quienes ustedes no le perdonen los pecados, le quedan sin perdonar. Jesús dio ese encargo a sus apóstoles y sus sucesores. ¿Qué dicen los protestantes? Oh no, uno tiene que ir directo con Dios. Y esa no es la doctrina de Cristo. Entonces, vámonos dando cuenta que está la doctrina de Cristo, que es la sana doctrina, y la doctrina de Satanás.
Dice, todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno va a vosotros y no os lleva esta doctrina, o sea, la doctrina de Cristo, no os recibáis en casa ni lo saludéis. El que trae una doctrina diferente, una doctrina sectaria, una doctrina protestante, dice, no lo recibáis en casa ni lo saludéis. Aquí está hablando de no escuchar o recibir la doctrina, no a la persona. A la persona se le respeta, se le saluda, pero lo que sí no se escucha esa doctrina falsa que trae, que no es la de Cristo. Es muy importante esto aclarar porque una vez había una persona protestante que a mí me estaba, entre comillas, invitándome que me convierta, que reciba a Cristo. Yo le decía, yo ya recibí a Cristo desde el bautismo porque Gálatas 3:27 dice, todos los bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Y esta persona me decía que venga para y esto y esto y esto. Y yo le copié y le pegué este mensaje que dice, todo el que se excede y no permanece en la sana doctrina no posee a Dios. Si alguno llega a su casa y no es portador de esta doctrina, no lo recibas ni lo saludéis. Y esta persona lo tomó a pecho y me dijo, ok, nunca más entonces me voy a tu casa. Y muy, ¿cómo se dice? Muy delicadita. Y yo nunca le dije que no puede venir a mi casa. Y yo le copié y le envié lo que dice aquí. Si alguno viene a ustedes con una doctrina diferente, por eso les aclaro, lo que uno no va a recibir ni saludar es a la doctrina, a la enseñanza. A la persona se le respeta, es un hijo o una hija de Dios, aunque ande en el error. Hay que orar para que se convierta y para que llegue al conocimiento pleno de la verdad y se salve. Muy importante. Si alguno va a vosotros y no os lleva esta doctrina, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda se hace solidario de sus malas obras. Quien saluda a la doctrina que va en contra de la doctrina de Cristo, la anticristiana, la que se opone a la enseñanza de Cristo, se hace solidario de sus malas obras, dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que saber a quién invitamos a nuestra casa, porque a veces, y estos protestantes se basan mucho, se valen a veces cuando las personas están pasando alguna enfermedad, alguna situación económica, ahí se van, le dan medicina, un poquito de queso amarillo, les ayudan, pero empiezan a predicar contra las imágenes, contra el Papa, contra la Iglesia de Cristo, contra los sacramentos, y las personas a veces por compromiso les ponen a escuchar. Y luego les llevan a sus líneas para trasquilarles con el diezmo. Eso es el negocio protestante. Más están por el diezmo, por el dinero. O si no, pregunten a alguna persona protestante a ver qué pasa cuando no dan su diezmo. Lo expulsan de la iglesia, lo botan por no dar el diezmo. Porque según los pastores esos, que no son pastores, dice en 2 de Corintios, y vamos a leerlo. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura acerca de estas personas que se autonombran pastores, empiezan cobrando el diezmo. Dice segunda de Corintios capítulo 11 del versículo 13 al 15 vamos a leer. Porque esos tales son unos falsos apóstoles, los que están, recuerdan como dice Jesús, el que no está contra ustedes está con ustedes. Entonces, están los verdaderos discípulos de Jesucristo y los falsos discípulos de Cristo.
Y esos falsos discípulos de Cristo que se autonombran pastores, que, que engrosan sus filas para trasquilarles con el diezmo, ¿esos qué son? Según la palabra de Dios. Dice, porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Hermano, Cristo te ama, aleluya. Se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y nada tiene de extraño que el mismo Satanás se disfrace de ángel de luz. Por tanto, no es mucho que sus ministros se disfracen también de ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. O sea que ellos vienen, predicando una falsa doctrina, una doctrina demoníaca, porque son ministros de Satanás. Por eso dice en Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18, hermanos, los pedimos que, y lo vamos a leer, Romanos capítulo 16, versículo 17 y 18 dice, os ruego, hermanos, que os guardéis de los que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido. Apartaos de ellos, pues esos tales no sirven a nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? Esos no sirven a nuestro Señor. O sea, no están con nosotros. Están en contra de Cristo porque no le sirven a Cristo. Dice, esos tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y por medio de suaves palabras y lisonjas seducen los corazones de los sencillos. Por medio de suaves palabras y lisonjas seducen a los corazones de los sencillos. Cristo te ama, hermano, hermano. Solamente hasta tenerlos ya bien agarraditos para trasquilarles cobrándoles el diezmo. Y a respecto del diezmo, dice San Pablo en 2 Corintios capítulo 11, vamos a leer el versículo 18, dice, ya que tanto otros se glorían según la carne, también yo me voy a gloriar. Gustosos soportáis a los fatuos, vosotros que sois sensatos. Dice San Pablo, soportáis que os esclavicen, que os devoren, que os roben cobrándoles el diezmo, que se engrían, que os abofeteen. Dice, y dicen, gustosos soportáis, ustedes que son sensatos, gustosos soportáis a los fatuos, dice San Pablo, soportáis que los esclavicen, que los roben, cobrándoles el diezmo. Entonces, por eso es importantísimo darnos cuenta de si una persona que nos habla de Dios está con Cristo o en contra de Cristo, en contra de la sana doctrina. A ese respecto, a las personas que están en contra de Cristo y de la sana doctrina, dice en Tito capítulo 1, versículo del 10 en adelante, porque hay muchos rebeldes, vanos habladores, que habla y habla y habla. Es que Cristo quiso decir esto, Cristo quiso decir aquello, y la Iglesia Católica es esto y aquello, dice así. Porque hay muchos rebeldes, vanos habladores y embaucadores, sobre todo entre los de la circuncisión, entre los protestantes, los fariseos modernos, a quienes es menester tapar la boca. ¿Qué hay que hacer con ellos, con los que vienen anunciando una falsa doctrina anticristiana? Escuchen, Tito 1:11 dice, a quienes es menester tapar la boca.
Hay que taparles la boca. Es menester tapar la boca porque son hombres que transforman familias enteras enseñando por torpe ganancia, lo que no deben. ¿Se dan cuenta? Entonces hay personas que están en contra de Cristo y hay personas que estamos con Cristo. Hay personas que estamos en la sana doctrina, en la doctrina de Cristo. Hay personas que están contra la doctrina de Cristo. Y a esos que son vanos habladores, escuchen, les voy a leer otra vez Tito, capítulo 1, del versículo 10 al 11. Porque hay muchos rebeldes, vanos habladores y embaucadores, sobre todo entre los de la circuncisión, a quienes es menester tapar la boca, porque son hombres que transforman familias enteras, enseñando por torpe ganancia lo que no deben. Enseñan lo que no deben por torpe ganancia, como dice allá en 1 Timoteo capítulo 6, del versículo 3 en adelante. Vamos a ver. 1 Timoteo capítulo 6, del versículo 3 en adelante. Dice: si alguno enseña otra cosa, alguien que enseñe algo distinto a lo que Jesús enseñó. Dice Jesús en Lucas 22, del 19 al 20. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. De modo que Jesucristo que en la Eucaristía está la presencia real de Jesucristo. Dijo Jesús en Juan 6:55, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué dicen los protestantes? Es que eso es solamente un mero símbolo, es un símbolo. ¿Qué símbolo? Dice Jesús, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿se dan cuenta? Se desvían de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo. Eso le pasa a los protestantes. Están cegados por el orgullo y no saben nada, sino que padece la enfermedad de las disputas y contienda de palabras. Les gusta hablar y no dejar hablar. De donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas, discusiones sin fin, propias de gente que tienen la inteligencia corrompida, que están privados de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio. Los protestantes lo primero que predican a un católico ignorante es Malaquías 3 del 6 en adelante. ¿En qué te hemos robado, Señor? En el diezmo. Aleluya, gloria al Señor. Se autonombran pastores y dicen, yo soy el pastor y tienes que darme el diezmo. Y hasta los niños le cobran el diezmo. He escuchado por ahí, hay personas que hasta venden sus pertenencias con tal de avanzar a pagar el diezmo a esos ladrones de los pastores. Eso es lo que son. Son ladrones porque no tienen ni autoridad ni potestad de cobrar el diezmo. No tienen. Y el versículo 10, 1 Timoteo 6, 10, dice, porque la raíz de todos los males es el afán de dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos sufrimientos por el afán al dinero. Por eso es importantísimo darnos cuenta quién está con nosotros y quién está contra nosotros. No solamente porque habla de Dios y Dios es amor, aleluya, gloria al Señor, Cristo te ama, Cristo viene pronto, Maranatá, prepárate hermano, ven con nosotros y serás salvo.
No, hay que pedir al Señor discernimiento, hay que conocer, nosotros católicos hay que conocer la sana doctrina para nunca dejarnos engañar por ningún protestante. Eso es lo que son, protestantes. Nada de que hermanitos separados, otros dicen hermanos esperados. La palabra correcta es para alguien quien se sale de la iglesia de Cristo y se va a algún sectario protestante, porque estos sectarios tienen a una persona como fundador, mientras que la Iglesia Católica tiene al mismo Señor Jesucristo como fundador. Les pongo un ejemplo. Los luteranos los fundó Martín Lutero. Los calvinistas los fundó Calvino. Luego vienen los metodistas. Por ahí vienen los testigos de Jehová, 1860, Charles Taze Russell, 1872, por ahí. Ellen White, los adventistas del séptimo día. Tenemos José Smith, 1830, los mormones. Carlos Parán, los pentecostales, 1900. El hermano Aarón, la luz del mundo, pare de sufrir, 1930, por ahí. Entonces, cada sectario tiene un lugar y una persona y una fecha en específico que fue fundado después de 1517, mientras que la única iglesia que Jesucristo fundó, la iglesia la cual nos habla la Sagrada Escritura, viene desde el año 33 que fundó Jesucristo, que es la Iglesia Católica. Muy importante. Escuchen como dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Dice: conozco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malvados, y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles, sin serlo. Si hay algo que a mí me prende, digamos así, es cuando alguna persona viene a hablar cosas que no son, sin fundamento bíblico, sin ningún fundamento, solo porque le viene a la cabeza y viene a afirmar que esto es así, que así, o no. Y a mí siempre me gusta hablar, incluso con los, entre comillas, pastores, porque ni son pastores. A ver, vamos a hablar con la Biblia, con capítulo y versículo, me va a mostrar lo que me dice, si no, no le creo. Porque yo quiero creerles a Cristo, que es lo que dice Cristo a través de la Sagrada Escritura, no lo que dicen los fulanitos pastores por ahí. Dice: conozco tus conducta, tus fatigas y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malvados, y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo. Muchos dicen: yo soy el profeta tal, soy apóstol, y están hablando ahí pura charlatanería. Y dice: se llaman apóstoles sin serlo, y descubriste su engaño. Y cuando uno les pone a prueba, descubre sus mentiras. Cuando a veces me ha tocado hablar con algún pastor protestante y le he hecho preguntas: a ver, ¿quién fundó tu iglesia? ¿Qué entiendes por iglesia? ¿Dónde estaba tu iglesia en tal año, en tal año? Y no saben, no tienen ni idea. Y lo que dicen: oh, es que eso no importa. No importa porque no le conviene. Y cuando uno le pone a prueba, le encuentra que son mentirosos. Y si son mentirosos, no están con Cristo. Porque dice Jesús en Juan 8, 31 a 32, ustedes serán mis verdaderos discípulos y perseveran en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Entonces el que viene con mentiras es del diablo. Juan 8, 44. El diablo es padre de toda mentira. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. Y vamos a leer la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 18. Para que tengamos esto presente y nunca nos dejemos de engañar de los protestantes. Dice: hijos míos, es la última hora. ¿Habéis oído que iba a venir un anticristo, el que se opone a Cristo?
Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Dice, escucharon que iba a venir el anticristo, el que se opone a Cristo, pues ya salieron muchos. Y por eso nos damos cuenta que estamos ya en los últimos tiempos. Salieron de entre nosotros, salieron de entre nosotros, por eso dicen, yo cuando era católico hacía esto y esto y esto. Muchos dicen, yo cuando era católico, yo tomaba, yo engañaba a mi mujer, ni siquiera le da vergüenza de decir eso. ¿Dónde dice en el catecismo de la Iglesia Católica que el católico tiene que hacer estas cosas? Lo que tiene que decir es la verdad. Yo cuando actuaba de una manera pagana hacía esto y esto, no metiendo ahí a la Iglesia Católica, pero así son muchos. Yo cuando era católico, dice, salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, pues si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Así que se ha puesto de manifiesto que no todos son de los nuestros. Entonces, por eso, y dice claramente, no todos son de los nuestros. Por eso dice Jesús, unos están con nosotros, otros están en contra. Por eso hay que pedirle al Señor mucho discernimiento. Aquí, hablando de los anticristos, una cosa es los anticristos que se oponen a la sana doctrina y otro es el anticristo que debe venir hacia el final de los tiempos, el que está descrito en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4, aquí mismo en primera carta de San Juan capítulo 4, versículo 3, entonces hay que tener eso en cuenta, ¿no? El anticristo que va a querer dominar al mundo entero con un sistema económico, con una sola religión, con un sistema de educación mundial, un solo gobierno mundial. Eso va a querer hacer el anticristo y va a ser el anticristo. Y los que le obedecen a él será a costa, digamos así, de su salvación. Entonces es muy importante eso. Bueno, de ese tema podemos hablar en otro momento. Entonces vamos viendo que hay personas, los que estamos con Cristo, y hay personas que se oponen a la sana doctrina, que están en contra de Cristo. Y por eso es que a veces los protestantes andan sacando demonios en todas partes, menos donde realmente hay. Y vamos a leer una cita, Hechos 19:13, y con esta terminamos ya. He escuchado que los protestantes andan sacando demonios en todos los lugares, menos donde realmente hay. Vengan, dice que domingo de sanación, de liberación. ¿Y por qué así no se aparecieron pues cuando vino la pandemia del ya ustedes saben, 19? ¿Por qué? En Hechos de los Apóstoles capítulo 19 vamos a leer el versículo 13 en adelante. Algunos exorcistas judíos ambulantes, intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos y decían: os conjuro por Jesús, a quien predica Pablo. Eran 7 hijos de un tal Esceva, sumo sacerdote judío, los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondía: a Jesús lo conozco. Ya ven que el diablo conoce a Jesús. A Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y arrojándose sobre ellos, el hombre poseído del mal espíritu dominó a unos, a otros,
o dominó a unos y otros, y pudo con ellos de forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. Aquellos que invocaban el nombre del Señor, pero no estaban en gracia de Dios, eran judíos ambulantes. Y recuerden que los judíos no creen en Jesucristo. Ellos solamente decían a las personas poseídas por el demonio: os exhorto en el nombre de Cristo, de quien Pablo predicó. O sea, ni conocían a Jesucristo, porque los judíos no aceptan a Jesús como Salvador. Dice en 2 de Tesalonicenses 2:15, ellos mataron a Jesús, los judíos, claro que sí. Entonces, por estar haciendo cosas que no conviene, el espíritu malo les atacó. Y eso sucede con los protestantes. Andan sacando demonios, pero menos donde realmente hay. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, hay que estar siempre atentos y hay que estar alertas a ver a quién escuchamos, de quién aprendemos y en qué se fundamentan sus enseñanzas. Y obviamente, aunque se fundamente en la Escritura, hay que tener en cuenta a ver si eso va conforme a la tradición, conforme a la analogía de la fe, conforme al magisterio de la Iglesia, conformado por el Papa y los obispos, conforme a la Sagrada Escritura. No es que alguna persona viene y habla de Dios y por eso ya tenemos que creerle, salirnos de la Iglesia Católica, irnos con ellos, empezar a darle diezmo porque pensamos que así vamos a alcanzar a salvarnos. No es así, ¿no? O estamos con Cristo en la sana doctrina o estamos en la doctrina del que te conté. No hay otra. Dice Apocalipsis capítulo 3 del versículo 15 al 16, o fríos o calientes, a los tibios los vomito. Pidámosle al Señor que ustedes y yo tengamos siempre sabiduría, inteligencia, prudencia, para que siempre nos mantengamos en la doctrina y también en la iglesia de Cristo. Que siempre perseveremos allí con la ayuda de Dios y que guiados por su palabra demos mucho fruto, como dice San Lucas capítulo 8 versículo 15, y así alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice 1 de Pedro 1:9. Les envío un gran abrazo a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice 1 de Corintios capítulo 16, del versículo 23 al 24. Denle suscribir, denle me gusta, denle compartir. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todas vuestras necesidades, las necesidades de vuestra familia y las necesidades del mundo entero. Los quiero y los amo en el amor de Jesucristo. Su hermano Carlos Pauta. Les envío un abrazo de corazón a corazón y, como dice en Números capítulo 6 del versículo 24 al 26, que el Señor les bendiga y les proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ustedes y les sea propicio, que el Señor les muestre su rostro y les conceda la paz.